¿Qué tal, familia y amigos? Bienvenidos de nuevo, como cada ocasión, a este espacio, breve espacio en el que estamos tratando de aprender los temas de la Biblia a la manera de Dios, bajo el punto de vista de Dios. En eso hacemos énfasis, en eso hacemos hincapié en cada ocasión. La semana pasada comenzamos a hablar de un tema por demás importante, un tema muy interesante, como es la historia de la gloria de Dios. Implica obviamente la gloria de Dios, pero estamos viéndolo desde el antes, desde la historia, cómo ocurrió todo esto. Decíamos que la Biblia es en esencia la historia acerca de Dios, que pensemos que la Biblia tiene más bien que ver con Dios que con nosotros. Obviamente nos implica, pero la Biblia tiene más bien que ver con Dios que con nosotros. Es la historia acerca de Dios. Así que si el punto principal de la Biblia es que Dios debe ser amado con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, pues debe ser sensato leer toda la historia de la Biblia desde el punto de vista de Dios, porque así nos la quiso contar Él. Decíamos una frase muy importante de aprendernos, que dice que Dios solo puede ser amado cuando es conocido. Y ahí hacía la analogía en cuanto a una pareja que entre más se conoce, entre más tiempo pasan juntos, entre más comparten, bueno, más se enamoran el uno del otro. Lo mismo pasa con Dios. Entre más le conocemos, más le amamos. Y hablábamos sobre tres conceptos básicos sobre la gloria que debemos entender tal como los presenta la Biblia, para poder definir la historia en cada momento, la historia de la gloria de Dios. Estos conceptos son la gloria, la propia gloria, el nombre de Dios y por último la adoración. Y comenzamos ya la semana pasada con la gloria, pero ¿a qué se refiere o qué implica cada uno de estos conceptos? Como dije, ya hablamos acerca de la gloria. En esta ocasión trataremos el tema de el nombre de Dios. Y bueno, pues diremos que a lo largo de la historia central de la Biblia, los autores bíblicos usan este concepto de el nombre de Dios como una idea clave. Podemos distinguir que esta frase, este concepto cumple tres funciones. Primero, una función de referencia. Segundo, una función de revelación. Y tercero, una función de reputación de Dios. Hablando del primero, la función de referencia, están los nombres mismos que se le dan a Dios en la Biblia. En la Biblia se menciona los nombres de Dios o a Dios con diferentes nombres. Muchos nombres aparecen en la Biblia refiriéndose a Dios, al mismo y único Dios. Dios nunca es anónimo en su historia. Estamos diciendo que la Biblia es la historia acerca de Dios. Y Él nunca aparece como anónimo. Siempre utiliza muchos nombres y en cada uno lo identifica y lo distingue. Es tan apropiado, por ejemplo, referirse al Dios de la Biblia como el Señor de los ejércitos, o como Dios todopoderoso, o el juez de toda la tierra, o el Rey de gloria, etcétera, etcétera. Es tan apropiado usar uno como usar otro, porque es el nombre de referencia. Cada uno de estos nombres es verdaderamente el nombre de Dios. ¿Y quiere decir que son muchos? No, es muchos dioses, es el mismo Dios, solamente con diferentes nombres. Ahora, la función de revelación. Dios se complace en revelarse a cada persona a través de cualquiera de esos nombres bíblicos. Es decir, si dedicamos un tiempo a reflexionar sobre el concepto bíblico Jehová o el Señor, como ustedes quieran verlo, al final de cuentas nos estamos refiriendo al mismo Dios. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si nos ponemos a reflexionar sobre todo lo que implica esta breve frase de este salmo,
vamos a llegar a comprender mucho mejor la bondad protectora de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, con esa sencilla frase, con esa sencilla referencia hacia el nombre de Dios, podemos aprender mucho acerca de la bondad protectora de Dios. Dios nos revela su bondad protectora con esa simple frase. Y uno de los, la tercera de estas nombres o de estos conceptos es acerca de la reputación, la referencia acerca de la reputación de Dios. Esta frase de el nombre de Dios, porque estamos hablando de esa frase, el nombre de Dios, es el que más abunda en la Biblia, aunque no es muy ampliamente reconocido. Pero el nombre de Dios generalmente se refiere a su renombre, es decir, recalca la reputación de Dios. El nombre de Dios es el conjunto de verdades acerca de sí mismo que el propio Dios ha desplegado, que el propio Dios ha declarado en el relato que va desarrollándose a lo largo de toda la historia bíblica. Los judíos, los hebreos, sabían muy bien esto y sabían que no debían atesorar esta historia solamente, sino contarla, dar a conocer ese mismo Dios, el Dios de ellos, a toda la tierra. A diferencia de muchas otras religiones, la revelación de Dios nunca fue un asunto secreto y reservado para algunos pocos. Isaías, allá en el capítulo 12, versículo 4, llama a Israel a hacer conocer entre los pueblos sus obras. ¿Por qué? Lo que quería Dios era ser conocido. ¿Qué dijimos al inicio desde la semana pasada y en esta frase de que Dios solo puede ser amado cuando es conocido, o entre más conocido sea Dios, más amado es. Por eso es que Isaías, siendo inspirado por Dios, insta al pueblo de Israel, él como judío también, a hacer conocer entre los pueblos sus obras, a fin de que se recuerde plenamente o permanentemente a las naciones que su nombre es enaltecido. Ahí está el concepto de el nombre de Dios como haciendo énfasis en la reputación de Dios. Como veremos, gran parte de la historia de la Biblia relata lo que Dios ha hecho para que su nombre sea engrandecido entre todas las naciones de la tierra. Y el tercero de los conceptos que aprenderemos acerca de de todo lo que implica la historia de la gloria de Dios es el concepto de la adoración. 3 conceptos básicos, dijimos la gloria, propiamente la gloria, luego el nombre de Dios y también la adoración. ¿Por qué es que Dios desea ser conocido con tanta precisión? ¿Por qué? Lo que Dios quiere no es meramente gozar de fama mundial. Desea ser adorado en verdad, en espíritu y en verdad. Porque Dios revela su gloria para recibir gloria. Con esto quiero que nos quedemos en esta ocasión. Lo que Dios quiere no es meramente gozar de fama mundial, sino desea ser adorado en verdad. ¿Y qué hace? Revela su gloria. ¿Para qué? Para que a través de nosotros ver su gloria, los cielos cuentan la gloria de Dios, leemos en la Biblia, a través de nosotros ver su gloria, entonces darle gloria. Pero de eso hablaremos, si Dios nos permite, la siguiente ocasión. Que Dios nos bendiga.